Hola, bienvenidos a otra clase de Acadef Original. Hoy vamos a tratar el tema de cómo atacar con un 2-3-5 en campo contrario. Es un sistema o una estructura más bien, porque normalmente partirá de un sistema de juego y a través de diferentes movimientos, ahora veremos diferentes opciones desde qué sistemas podemos luego coger esta estructura en campo contrario. Nos instalamos en campo contrario y ahí utilizamos esta estructura del 2-3-5 que es muy complicada de defender. Ahora veremos también las causas y el porqué y los principales movimientos que vamos a poder hacer con este sistema. Lo utiliza mucho Pep Guardiola con su Manchester City y otro tipo de equipos como también el Liverpool de Jürgen Klopp. Vamos a ver desde qué diferentes sistemas se utiliza esta estructura, el 2-3-5. La principal y que utiliza el Liverpool de Jürgen Klopp y el City de Guardiola. Lo que pasa que con diferentes movimientos, porque en función de los jugadores que se tengan, tendrá más sentido hacerlo con unos movimientos de unos jugadores o con otros. El Manchester City de Pep Guardiola normalmente lo hace de la siguiente forma, y es que los laterales actúan por dentro. Imagino si el rival utiliza un 4-4-2 a los costados de los delanteros del equipo contrario, el pivote se mete detrás de los puntas que formarían esa línea de 3, con lo que tendríamos dos centrales, 3 por delante, 2-3 y luego los otros 5 de arriba, que serían dos interiores siempre a espaldas de mediocentros rivales y normalmente en cuadrado, un delantero y 2 extremos. A partir de ahí se genera bastante complicación para el equipo contrario porque ellos tienen una línea de 4 y nosotros tendríamos 5 atacantes, con lo que siempre habría un jugador solo si sabemos gestionar esos movimientos y esas relaciones. ¿De qué más formas podríamos hacerlo desde un 4-3-3 como es el Manchester City de Guardiola o el Liverpool de Jürgen Klopp? Pues el Liverpool de Jürgen Klopp normalmente lo hace con los interiores cayendo a esas situaciones lateralizadas, laterales mucho más profundos, y son Salah y Mané los que juegan en ese espacio interior, en esos intervalos también central-lateral, y igualmente hacen ese 2-3-5 pero desde otras asociaciones y desde otros movimientos. En función de los quiénes surgirán los cómo. Tenemos que como entrenadores saber qué movimientos van a potenciar las capacidades y las sinergias de mi equipo, de mis jugadores, para eso que luego aparezca en el campo y nos dé resultado. No puedo decir yo quiero jugar 2-3-5 con laterales por dentro porque a mí me apetece, si no tengo laterales que por dentro se van a desarrollar bien, si no tengo interiores que a espalda de presión se desarrollen bien, etcétera. Entonces, saber qué jugadores tengo para saber qué tipo de juego puedo realizar y qué tipo de movimientos les puedo pedir. Más opciones podría ser partiendo de un 4-2-3-1, por ejemplo. Aquí vemos la opción partiendo de un 4-2-3-1. En un lado un pivote lateraliza y un lateral sube y un extremo se mete dentro. El mediapunta se pondría en cuadrado y ya tendríamos otra vez ese 2-3-5. Al final es en función de cada sistema qué pequeño movimiento puedo hacer para que eso luego aparezca en ese 2-3-5 y aprovechar esas ventajas que nos da ese 2-3-5, ¿vale? Al final las combinaciones serían casi infinitas, desde prácticamente casi cualquier sistema con ese tipo de ajustes de movimientos en esa fase en campo contrario podríamos optar por ese 2-3-5. Y de nuevo repetiría, si por ejemplo tenemos en este caso del 4-2-3-1 un medio centro que prefiere verlo de cara, un lateral que dentro se encuentra bastante cómodo, un lateral profundo que se utiliza bien aquí y un extremo por dentro que se maneja bien en espacios interiores, pues podría ser buena esa opción. Si tuviéramos jugadores diferentes, pues haríamos otra cosa diferente. Vamos a ver los principales movimientos con este sistema y por qué es tan interesante aplicarlo en campo contrario, sobre todo bajo mi opinión contra líneas de 4, ¿vale? Al final tenemos estos jugadores que son muy complicados de defender porque se dan las diferentes situaciones. Si extremo va mucho con este jugador tiene que identificarlo y movilizar hacia adentro a su par para liberar el pase hacia afuera y tener 1 contra 1 con nuestro extremo. No solo 1 contra 1, sino además la posibilidad de jugar la paralela, donde si me sigue mucho este jugador, nuestro número 9 se quedará muy solo. Y si hay un seguimiento muy grande por el número 9, hay un jugador interior que rompe por esta parte. Al final siempre tenemos un jugador que está libre y eso es lo que tenemos que ir aprovechando en función de los movimientos del rival. Más situaciones que se van a dar, en este caso, si no siguen a nuestro lateral y recibe,
tenemos situación de superioridad por dentro. Si yo atraigo, aquí voy a tener superioridad o bien directamente, o bien con un tercer hombre, o bien con otro tercer hombre, y ya tengo situación de superioridad a la espalda de la línea que me presiona por dentro. Diferentes situaciones que se van a dar, que central se meta a por ese interior para que no haya superioridad, punta puede desmarcar a este espacio, si me siguen interior desmarcará a este. Si siguen al interior, el extremo se quedará solo del lado contrario. Al final siempre tenemos un jugador más por ese 5 contra 4 que se genera, y eso es lo que tenemos que aprovechar con los diferentes desmarques de ruptura de nuestros jugadores. Es muy complicado defender porque siempre hay un jugador que se va a quedar solo. Otra situación que se va a dar y que se puede dar es que mediocentro entre a lateral que está por dentro o a jugador ubicado en esa posición. Ese jugador lo tiene que leer, igual que antes cuando le entraba al extremo. Tengo que movilizar a mi marca para que interior reciba, o incluso el propio mediocentro reciba, o bien directamente o bien con un tercer hombre. Al final, reconocerme como jugador que está marcado, movilizar a mi compañero, en este caso a mi rival, para darle un espacio a mi compañero. Así que tenemos que, a partir de ahí, localizar quién va a ser el hombre libre, si yo puedo ser beneficiario o tengo que ser benefactor en esa acción. Luego hay una situación que nos va a dar mucha ventaja, que va a ser siempre que encontremos jugador en un lado, giremos con jugador de dentro e encontremos a interior contrario, nos va a dar muchísimas ventajas. Yo os voy a explicar el por qué, porque vamos a tener una superioridad posicional importante. Si nos dejan que este jugador gire porque no le entran, encontramos a medio centro, este jugador no va a poder ver el balón y al rival a la vez, con lo cual siempre vamos a tener una gran superioridad posicional. Si este jugador me tapa mucho la línea de pase, voy a poder jugar directamente con él, con un pequeño desmarque. Si no, puedo jugar también con él, y si no, con un desmarque del número 9 del delantero le voy a poder encontrar en tercer hombre. Va a ser una acción muy complicada de defender, y es que está en una gran inferioridad posicional ese medio centro. No puede ver el balón y al rival que tiene a la espalda a la vez, y eso nos va a generar una ventaja constante. Si jugamos de fuera a dentro y de dentro hacia el otro lado, hacia el interior del lado contrario, ese jugador casi siempre va a tener tiempo y espacio y situaciones ventajosas. Luego tendremos que leer si el rival cierra mucho, seguramente pueda jugar directamente con el de fuera, o bien con un pase o bien con dos pases, y a partir de ahí aplicar lo mismo que hemos hablado antes, ese 1 contra 1, ese 2 contra 1 con la paralela y con esas situaciones que hemos hablado. Siempre vamos a tener un jugador más, con lo cual va a ser una situación difícil de defender, y es que el movimiento que yo llamo penetraciones sucesivas también se va a dar, y es que cuando reciba, por ejemplo, extremo fuera, hay una ruptura, si no me siguen se la doy, si me siguen hay otro solo, otra vez otra ruptura, y al final siempre hay un jugador solo. En cuanto no siguen alguna de estas rupturas hay un jugador solo, si me van siguiendo el que va detrás es el que va a estar solo, pero normalmente algún jugador se va a quedar enganchado, no va a estar atento, y vamos a tener una opción de dar un último pase a esos jugadores, porque además no van a ver el rival a no ser que estén muy atentos y giren mucho el cuello. Otra situación que se van a dar con este sistema, aunque es una deformación del mismo, es que uno de los que están por dentro, ya sean los laterales o los interiores que han caído ahí, caigan más, hagan una línea de 3 y formen ese 3 más 2 en vez de ese 2 más 3. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta aquí? Con esta línea de 3, cuando entre el delantero, el mediocentro tiene que dar un apoyo contrario a la trayectoria de acoso del rival, una trayectoria de apoyo contraria a la trayectoria de acoso. Lo repito porque es importante, y es que si delantero me aprieta así, si yo hago el mismo desmarque, me tapo yo solo la línea de pase. En cambio, si hago el apoyo contrario, voy a recibir solo. Igual que si la trayectoria es más horizontal, voy a poder recibir con ese desmarque en un lado. Tengo que hacer siempre esa trayectoria de apoyo contraria a la trayectoria de acoso para poder recibir. Esto es fundamental para nuestros mediocentros, que estén pendientes de estar a la espalda de esos delanteros, y en cuanto ese delantero inicia la presión, hago una trayectoria contraria para poder recibir. Fundamental luego estar bien orientado para que me jueguen con pierna alejada y poder girar con un contacto y no con dos. A partir de ahí, lo que hemos hablado, si puede ser filtrar al lado contrario al interior, seguramente va a ser muy complicado de defender. Bueno, estas han sido diferentes situaciones que se van a poder dar con este sistema del 2-3-5, con esta última variante que hemos visto de 3-2-5, algo muy interesante y muy utilizado en los equipos de la actualidad. Si bien es cierto que creo que es más interesante contra líneas de 4 que contra líneas de 5, es verdad que si un equipo nunca juega con línea de 5 y a tu equipo se lo meten porque juegas así,
no te preocupes demasiado porque ellos van a estar desnaturalizados. Es algo que no han hecho durante toda la temporada y si lo quieren hacer una semana de repente seguramente no estén bien coordinados y les cueste aún así defender a este sistema. Así que nada, estos han sido los movimientos con este sistema. Si quieres que hablemos de otro sistema o otra estructura a partir de otro sistema, como puede ser este, que no es un sistema de juego en sí mismo, por así decirlo, ponlo en los comentarios y nos pondremos con ello. Muchas gracias por vuestra atención y os veo en el próximo AKDF Original.